Where we're going today, it's a shanty town, they call it, which is basically like an informal slum. There's over 2 million people living there. These places were settled by a giant wave of immigrants from rural parts of Lima in the 80s and 90s. Just informally, people just showed up and just created their own communities. They're really poor areas, and there are super rich areas that are very close to them that don't like having them next to them, and so they've constructed these walls that divide them. Recently, this wall's come to be called the Wall of Shame because it just symbolizes inequality and class divisions here. As of the past month or so, this wall is being torn down. So we're going to go now to these communities and see what it looks like and how people feel about that. Left. We're on our way now to the shantytown area, and it's not very easy to go, and it's not really safe to go if you don't know what you're doing. So we have Edwin with us, who's you're from there, right? Yes, I'm from. I was born in Villa El Salvador. In the last 15 years, I am being closer to the families because I'm in charge of the humanitarian projects, bringing food donations. We build soup kitchens. We support children with no parents, single women. We build daycare centers and stuff. So that's why people know us. One of the first things people build when they arrive here are the steps. On that case, they reduce the risk of falling down. We lose a lot of babies during pregnancy because the pregnant mother fall down. With the steps, we save lives, literally. That's why one of our main projects, is to build the steps. Those steps were built by the locals, guys, not by the city hall. The slums of Lima City, like San Juan de Miraflores, where we are right now, it was created by people that migrate from the Andes and they move to the city. This is part of the Atacama Desert, the driest desert in the world, not the biggest, the driest. When the people moved from the Andes to Lima City, they took the land illegally. I mean, in Peru, it's illegal to take the land. The land belongs to the government. Because they're doing something illegal, the government say, I won't help you because you're doing something illegal. In Peru, there is a law that says if you're living in this area for more than 15 years, the land is yours. And then the government supposedly should help you. But at the beginning, at least for 15 years, is hard. This is a little of a market. Vecina, le presento a un amigo, Josh. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de conocerle. ¿Qué opina del muro? Ya no debe haber ya eso. ¿Por qué no? ¿Por qué cree usted? Porque nos hacen la indiferencia, ¿no? No debería existir. No. No debe existir. ¿Tú recuerdas cuando se comenzó? Sí, o sea, cuando nosotros llegamos a posicionarnos, ahí es donde ya los señores pues no son de tener económicamente, nos han puesto como es una barrera para que nosotros no podamos pasar. Claro, eso es lo que han hecho. Ok, sí. Pero ahora está rompiendo, ¿cómo se dice? Sí, rompiendo el muro, ¿no? El muro. Okay. Aquí no se está rompiendo. Aún de nosotros no todavía, porque nosotros estamos a la espalda de casuarinas. No les importa el otro lado. No. So we're going to see the wall, see where it's coming down, and talk to people about how they feel about the wall coming down. Is it like a breakthrough, like, wow, finally people are listening to us, they're taking down the wall, or is it just a gesture, like nothing's gonna change, they're just pretending like they care about us now? As another interesting thing to know is that as higher we go, people with less resources live, people with more needs live.
It's a kind of law. Higher you live, poorer you are. This is a water truck. They came here to sell the water. It's almost 3 times more expensive compared with a wealthy district of Lima City. And this desert never ever rains. The interesting part is that these roads were built by the own people. They found a mountain, very hard to go to the top, and they had to build their own roads and steps. And why they need to build the roads? Specifically for the water trucks, the water truckers. It's a water truck. Yeah, she's my friend. Ahora. Me pego aquí, pegadito, y ya pueden pasar, ¿cierto? This is why these roads are here, he said, is so that these water trucks can come and deliver water to people because they don't have running water here. Shit, okay, I'm gonna get out of the way. But yeah, these are narrow roads, but very steep drop-offs next to them. Look at how tight that is. I wonder if one of these trucks has ever gone off the edge, dude. Ustedes son, Dios mío, ustedes súper son- alto, ¿no? Sí. Ustedes son. Soy de Australia Ajá. y estamos en un tour Ah, del tú. barrio, sí, sí. Allá este pueblo se llama Vista Hermosa. Claro, sí, es increíble, ¿no? Sí. ¿Tú vives aquí? Sí, esta es mi casita. Ah, qué chévere. Todavía es casi nuevo, me falta mesas, Está esas bien, cosas. eso. Con cuidado. Todavía no estoy barriendo. Acá yo pase. Ah, wow. Sí. Todavía no tenemos caño. ¿Lo has construido? Sí, vino unos ONGs, me construyeron. Ah, sí. Ah, ¿Quién le construyó, vecina? unos señores de buena fe. Baño. Sí, estaba bien cayéndose. Me levantaron, gracias a Dios. Me falta todavía solo mis mesas. Ay, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Ah, tengo nietos. Nietos, Ah, 3 sí. hijos tengo. Sí. ¿Qué? ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 60. Wow. 61. Voy a tener 62. Pero te pareces muy joven. Sí, es que camino mucho. ¿Qué opina del muro? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué le parece el muro? El muro es, para ellos es protección o protección, pienso yo, no sé. She's thinking in the protection to them. Podría ser. Bueno, yo pienso en eso, pero ellos qué pensarán, ¿no? Porque de repente también para que no abarquen más, algo así ¿Y también. para usted qué le parece? ¿Está bien para usted? Que que se paren. No, ¿o sí? ¿Por qué? No, porque no es otro país, es nuestro Perú. Si ellos dicen, nos han dado esta parte, o sea que nosotros no abarcamos, nosotros cuidamos, pero no nos gusta, claro. The wealthy made them believe to them that they are giving their land to them for free, doing something nice to them. But they know owning the land. Who owns the land is the government. That's why she said yes, it's okay. Hola, vecino. Ay, Ancho. Te he roto la mano. Hola. Señor, ¿cómo estás? Iman Sutiki. Víctor, Víctor. yo quisiera invitarle a la olla común y que estamos ahorita haciendo nuestra luz. Yeah. Okay, vámonos, seguimos. Okay, he's inviting us. Yeah, so well, we just got out of the car because the big water truck had to pass us, but then there were just people standing around, and they've all of them have invited us into their homes. So yeah, we're really close to the wall right now, and we're just walking up. This man invited us into the community soup kitchen. So we're going up. I guess this is what they do, like
all day, every day, really. So they're in really good shape. Buenos días, Ancho. Se llama Ana, Ana. Buenas tardes, jóvenes. es la señora Yo me llamo Rosa. Rosa Estoy Vargas. moviendo segundo de quinoa. Queso de quinoa. ¿Qué dice? Qué rico. Con queso, con leche, sale rico. ¿Ha probado o no? No. O sea, quinoa sí, pero este tipo no. Entonces, Esta sopa. ¿para cuántas personas cocinan? a 40, 60, ¿no? Para Sí, 60 platos, 25 25 familias. 25 familias. familias. Las ayudas que nos trae es muy poco que se porque estamos en la final, Ahorita en la nos va a última. llegar. What they say is true. The help that they receive from others is very rare. The reason is because the location, and that's true. As higher you live, it's more difficult you get some support from some people. Sí, le quería hacer una preguntita primero. Hace un segundito. Sí. ¿Qué le parece a usted que han construido un muro ahí, las personas? ¿Qué cree usted? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué cree? No es bueno. No. Porque mira cómo es cómo te puedo decir, cómo es el racismo, ¿no? Porque cómo nos pueden hacer de esa manera, nos podemos hacer como peruanos, tratarnos de esa manera, ¿no? De dividirnos, es prácticamente un racismo que ellos nos humillan, ¿no? Si todos somos peruanos, ¿por qué no podemos estar todos juntos, unidos, ¿no? Porque para mí no está bien puestos eso lo que han hecho los señores. Es un divisionismo, como si estuviéramos... Es otro país, pero no es así, pero no corresponde, pero lamentablemente da una pena que esa gente que siendo que ahí están peruanos, aunque habrá extranjeros, pero hay más cantidad de peruanos que cómo pueden proceder de esa manera, ¿no? Es muy doloroso para nosotros, ¿no? El 2013 comenzaron a construir todo. Vinieron con guardias, vinieron con todo, pues ya no podíamos hacer nosotros nada. Le decimos, ¿no? ¿Por qué tanto este divisionismo? No, señores, de acá para acá ustedes no, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra él? No se puede hacer nada. Esa es la razón de que se ha construido, lo han construido, pero quedaron en que el gobierno prácticamente quedó en de que lo iban a derrumbar todo ese muro de la vergüenza, pero... Ya salió un buen tiempo que salió, pero lamentablemente usted sabe que el gobierno de acá, o la boca habla, pero nunca llega a conclusión. Que se han opuesto los de La Molina, los de Casuarina, ¿no? A derrumbar eso, no quieren. Como digo, pues el racismo existe, señores, ¿ya? Es lo que le puedo decir todo. Esto es el camino que tenemos. Esto lo hemos hecho a pulso. Vamos a defender. A pulso hemos hecho este camino. Sí. Este es el... We've gone all the way to the top of the mountain here. And this is the wall itself. The wall of shame. It's definitely something you can't get by. It's very tall. There's some like old barbed wire on the top. But yeah, this is it. And you can see from here, the other side looks completely different. It's even like a little bit green. It looks like it has some hiking trails. And then on this side, it's the shanty town, just all like homemade stuff, homes, roads. So yeah, this is it. Y también tenemos opiniones como que qué pasará si retiran el muro, qué cambios habrán, no sabemos con exactitud. ¿Se llegará a retirar el muro? No sabemos, pues, ¿no? Y lo que es el divisionismo, pues, ¿no? De la sociedad, de allá de los ricos y de los pobres. Pero acá nosotros somos personas que trabajamos y nos rompemos el alma. Algunos dicen, oh, ese cerro, ahí está la delincuencia en ese cerro, y qué miedo, ¿no? Pero no, acá vivimos tranquilos. Que dice que del muro para allá están los ricos y para esta parte están la gente pobre. Bueno, pobre a mucha honra porque ricos de corazón. Económicamente todos estamos para guerrear y buscarlos. La economía, salir adelante a punche, porque todos hemos venido al mundo
por un propósito, ¿no? De superación. Y si tenemos que vivir en este cerro para superarnos, pues lo vivimos a mucha honra, ¿no? Para mí el muro no me hace ni más ni menos. Simplemente lo que yo soy. He venido acá a luchar y salir adelante. Okay, guys, now we're going to the other side of the wall of shame, specifically to the area called Florida. The interesting part is that the wealthy people went to those communities and asked the locals to build the wall. And now we're going there to know what the locals think about it, why they did it, and what they're thinking now. So yeah, so I read about this, and so this is an area where they've taken the wall down, but what the rich side did is as soon as the wall was taken down, they built these like platforms here where they're planting trees, and they have this watchtower, so they're basically just replacing the wall with another barrier. So yeah, so I guess right here there was the wall previously. Within the past few months it's been taken down. The rich community built these like flower pot things to be like a replacement for the wall, like a new barrier. So you can see down there, you can see the wealthy area. You can see the wall over there. You can see the mountain over there, the line that go up. You can see the wall continues that way. And the wall continues to the other side. Sí, no, una preguntita, ¿cuándo rompieron el muro? Hace 15 días, más Ah, o menos. recién. Sí, Ah, muy bien. ¿Junto con la municipalidad o solo los vecinos más? solo con la municipalidad buenas. Ah, muy bien, muy bien. Ellos son amigos. El vecino me dice que hace 15 días, just 15 days ago, they broke the wall. ¿verdad? Hace 15 días, vecino. Muy bien, ¿ah? Sí, más o menos 15 días, algo así. ¿Y qué le parece que romperlo? Ahora está mejor así, ¿cierto? La vista es más amplia. Sí, mejor, la vista es más amplia y más libre también. Podemos transitar, podemos caminar. Así los niños crecen sin sentirse que son distintos. Exacto, sí. Por ese lado está muy bien. Sí, está muy bien que lo hayan sacado. Porque todos somos iguales, pues. Exactamente, todos somos iguales. Sí. Sobre todo nosotros servimos a ellos, nosotros somos del campo, trabajamos para ellos, discriminan, ¿no?, a nosotros los pobres. Pero hay veces los pobres también, hay veces algunos no respetan, porque si es su terreno hay que respetar. Solamente debe haber una calle, una carretera donde nos puede compartir para trabajar para ellos y también para servirnos a nosotros. Porque si ellos quieren diferencia, está bien, aceptamos. Pero a lo menos que nos dé una cartera pues para servirlo a ellos, servimos a ellos nosotros. ¿De dónde vivimos si no tenemos estudio? Trabajamos para ellos, pues. Un caminito nos daría, aunque no queremos invadir, no hay que invadir porque eso es malo. We talked to a lot of people, and now it's time to go. Tour's over. Yeah, I think they all kind of have a sense that the wall is like a nasty kind of symbol of discrimination. Kind of makes them feel like their neighborhood or their community is something that needs to be like hidden and like contained. And so it seems like it is a positive thing for them to have it come down. And yeah, it's been interesting to come to this part of Lima that a lot of people live in, but almost nobody visits.